La semana pasada comenzamos una serie nueva titulada La oración que transforma. La oración que transforma. Y comenzamos con el tema dedicados a la oración y hablamos de la vida devocional del creyente especialmente. Hablamos de dos cosas muy sencillas, dos conceptos muy sencillos, pero al mismo tiempo muy poderosos. Y hablamos de prestarle al Señor un espacio dedicado a Él, separar un lugar para Él y separar un tiempo para Él. Y esos son dos elementos que forman nuestra vida devocional. Si vamos a vivir en el poder de la oración y si vamos a ser transformados, como el título de la serie lo indica, a través de la oración, no va a ocurrir un día porque le des gracias a Dios por los alimentos o por el día. Va a ocurrir en el trato personal. Y si Dios puede prender esa chispa, Dios puede darte esa oportunidad, ese encuentro en un lugar público, en un servicio como el que tenemos hoy. Pero ese es el comienzo de la relación, no es toda la relación. Dios quiere hablar contigo, puede añadirle a la nota anterior, y Él quiere hacerlo diario. Ajá. Dios quiere hablar contigo y Él quiere hacerlo diario. La vida devocional es lo que nos sostiene, es lo que nos permite vencer en el diario vivir nuestras luchas espirituales, es lo que nos mantiene en victoria, es lo que nos da la fuerza para luchar contra los ataques del enemigo, es lo que nos hace ser más que vencedores, según dice Romanos capítulo 8. Eso no son palabras vanas, no son palabras vacías, es la verdad y la esencia del cristianismo, de la vida cristiana, pero no ocurre si no hay una vida devocional, si no hay una relación que se cultiva, una relación diaria. Y para eso, como vimos la semana pasada, debemos separar un espacio y un tiempo para el Señor. Hoy el título del sermón es uno que quizás traiga mucha convicción, y yo espero que sí, que traiga mucha convicción a todos nosotros, incluyéndome a mí. Ya ha traído mucha convicción. Especialmente un pasaje de Jeremías, capítulo 10, que es para mí, no para ustedes, por eso no lo voy a leer hoy. El título del sermón es El peligro o pecado, porque sí es un peligro, pero es sin lugar a dudas un pecado, vamos a verlo hoy, de la falta de oración. El peligro o pecado de la falta de oración. Si hay un pecado del cual la iglesia debe arrepentirse, es precisamente este. La oración que transforma, va a transformar tu vida si tú te arrepientes de este pecado. Y arrepentirse no es solamente sentirse mal. Muchas personas mal entienden el proceso del arrepentimiento y se quedan solamente en el comienzo del arrepentimiento. El comienzo del arrepentimiento es convicción. Te duele, pero no puede quedarse ahí. No puede quedarse ahí. Arrepentimiento es lo que sucede al final. Es decir, comienza con dolor. Ese es el principio y ese dolor causa un cambio en tu vida. De modo que si ibas caminando en una dirección, la palabra en el original cuando habla de arrepentimiento se está refiriendo al momento en que tú giras y comienzas a caminar en el sentido contrario, en el momento que tú cambias. Y el dolor o convicción es solo el principio, pero no el final. El arrepentimiento ocurre cuando hay un cambio. Y quiera Dios que nuestra vida de oración cambie. Cuando leemos en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 4, el poder extraordinario que tenía la iglesia primitiva se debía a algunas cosas fundamentales, pero dentro de ellas, sin lugar a dudas, a que estaban dedicados a la oración. Dedicados a la oración, a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión los unos con los otros.
Ahí está el meollo del asunto. Tiene que comenzar con oración. La oración es indispensable. Si no hay oración, no hay éxito en la vida cristiana. Simplemente así. Y hoy de nuevo estamos mirando el peligro o pecado de la falta de oración. De hecho, quiero decir algo. La imagen que ven como logotipo de la serie tiene un árbol de olivo o de aceitunas. Un árbol de olivo. Y usted se estará preguntando, ¿qué tiene que ver el árbol de olivo con la oración? Bueno, si usted estuvo aquí la semana pasada, sabe que el lugar favorito del Señor Jesús para orar es el Monte de los Olivos. Especialmente Getsemaní, donde en Juan capítulo 17 hay una oración, la oración más documentada de todo el Nuevo Testamento. Está allí en Juan capítulo 17 cuando él oró y sin lugar a duda lo hizo en Getsemaní, en el monte o el fondo del Monte de los Olivos. De modo que, por lo menos para mí, que he estado en Jerusalén, que he estado en el monte Getsemaní, en el Monte de los Olivos, un árbol de olivo representa para mí la oración. Y por eso también la imagen que está detrás es la imagen como de la corteza de madera de olivo. Simplemente imágenes para recordarnos de la oración. Hablando de Israel, si usted nunca ha ido a Israel, cuando vaya por primera vez, y los que hemos ido, no deja de ser impactante, no importa las veces que hayamos visitado Israel. Es muy impactante estar allí, la ciudad de David, y escuchar en la ciudad de David el llamado a la oración, pero no a la oración de los judíos, sino a la oración de los musulmanes. Si alguien tiene duda de que Israel busca la paz, es que está en guerra y demás, y hay mucho que decir, o a muchas personas que han dicho tanto en contra de Israel, no entiendo. Pero si hay algo que usted queda convencido cuando va a Israel, es la paz que ellos forman, la paz que ellos cosechan allí en Israel. Es decir, ellos les permiten a los musulmanes publicar por autoparlantes en toda la ciudad 3 veces al día el llamado a la oración. Y a las 3 de la mañana muchas veces te despiertan con el llamado a la oración. Y yo tenía la idea de ponerlo acá en un video y que oyeran, porque es impactante el llamado a la oración, pero no iba a dedicar un espacio y oídos de este lugar que adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, sus hijos, para escuchar una oración a Alá, ¿verdad? Pero sería impactante. Y esto nos deja saber cómo ellos creen en el poder de la oración. Claro, en una forma religiosa, pero no obstante tienen el crédito. Para ellos la oración es serio. Y si para ellos la oración es algo serio, ¿cuánto más debe ser para nosotros? Quiero invitarle que vaya conmigo a 1 de Samuel, el libro 1 de Samuel, capítulo 12, versículo 23. 1 de Samuel 12, 23. Samuel es uno de los profetas. Antes que Israel tuviera rey, vamos a ver exactamente el contexto de eso. Antes que Israel tuviera rey, Israel era gobernado en una forma de gobierno teocrática. En otras palabras, Dios gobernaba, y Dios gobernaba a través de profetas como Samuel y jueces. Samuel era ambos, tanto profeta como juez. Fue el último de esta época, de este periodo en que Dios gobernaba directamente a su pueblo Israel, y de nuevo lo hacía a través de profetas y jueces. 1 de Samuel 12, 23 dice: en cuanto a mí, lejos esté de mí pecar contra el Señor, dejando de orar por ustedes. Al contrario, seguiré enseñándoles el camino bueno y recto. 1 de Samuel 12 es un discurso de despedida de Samuel. Los reyes de Israel, los reyes de las diferentes tribus, quiero decir, no el rey de Israel, no había todavía rey de Israel, los que dirigían, los dirigentes, los ancianos de Israel, vieron que todas las naciones alrededor de Israel tenían reyes.
un rey, un monarca. Y ellos se acercaron a Samuel y le pidieron a Samuel: ¿por qué nosotros no podemos tener rey como las otras naciones? Y aunque eso puede parecer algo muy sencillo, interpretándolo desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista espiritual, es como que los líderes de Israel le estaban diciendo a Dios: ya no queremos que seas tú quien nos gobierne, queremos ser como los demás y queremos que un hombre nos gobierne. De modo que estaban rechazando la forma de gobierno de Dios, el cuidado de Dios, y estaban deseando reemplazar esa forma de gobierno por la forma de gobierno humana. Querían ver una figura humana. Y todos conocemos que el primer rey de Israel fue Saúl. No se parecía nada a mí, era un hombre muy alto, de muy buen cuerpo, muy fuerte, muy bien parecido, pero era solamente un hombre. Y no pudo representar fielmente, especialmente porque no tenía el corazón correcto, no pudo representar fielmente a Dios. Y en 1 Samuel capítulo 12, básicamente lo que Samuel está haciendo es dando un discurso de despedida, diciéndole: ya no seré yo más quien lo represente, quien lo gobierne como juez y como profeta, ahora vendrá un rey. Y en esa homilía o en ese discurso de despedida es que él dice las palabras que leímos en el versículo 23 del capítulo 12: en cuanto a mí, lejos esté de mí pecar contra el Señor, dejando de orar por ustedes. Al contrario, seguiré enseñándoles el camino bueno y recto. Esto nos lleva a hablar de niveles de oración. Hemos hablado mucho de oración, vamos a hablar mucho en las próximas 4 semanas. Es una serie, 3 semanas, una serie de 5 sermones. Hay tal cosa como niveles de oración. Cada vez que usted conversa con una persona, usted no tiene el mismo nivel de intimidad, ¿verdad que sí? Hay personas que la comunicación es una comunicación muy casual. Y ese sería el primer tipo de oración al cual quiero referirme hoy, la oración casual. Esta es tristemente la oración o el nivel de oración que la mayoría de los cristianos conocen. Una oración casual. Y no quiero restarle importancia a la oración casual. Yo creo que es válido, es hermoso, que es visible cuando la gente lo ve. Cuando usted ora de una forma casual, es decir, cuando usted le da gracias a Dios por el día. Cuando usted está en un restaurante y está almorzando, o en donde quiera que esté almorzando, pero en un restaurante es visible a todos, y usted le da gracias a Dios por los alimentos. Es algo casual, pero es al mismo tiempo algo hermoso. No quiero restarle la importancia y el lugar de ese tipo de oración, pero al final termina siendo una oración casual. Y es una oración que no es necesariamente una oración transformadora. Es decir, el hecho de que sea casual no tiene en realidad nada que ver con el tiempo que uno dedique orando. Yo creo que hay muchos malos entendidos en cuanto a la oración. La oración, pues, debe llegar a conectarte con el Señor, y el tiempo que te tome conectar con el Señor varía. En ocasiones a mí me ha costado horas, me ha costado más de 30 minutos estar en la oración y desconectarme de todos los pensamientos, los viles y demás, y llegar a conectar y a hablar en intimidad con Dios. Eso me ha costado a veces mucho tiempo. No siempre es igual, pero hay veces que ha ocurrido instantáneamente. Como decía al principio, hay veces que no es que tú estás tratando de comunicarte con Dios, sino que Dios te despierta y Dios trata de comunicarse contigo, y la comunicación es instantánea. Y cuando la voz de Dios cuando tú sientes la voz de Dios, cuando Dios te está hablando, cuando tú recibes la palabra de Dios, te transforma instantáneamente, y en solo un minuto tu vida puede ser transformada para siempre, porque Dios te habló. Dios te habló. De modo que no quiero que pensemos que la oración casual tenga mucho que ver con el tiempo, más bien tiene que ver con la forma en que lo hacemos. Le damos gracias a Dios, pero no estamos en una forma muy íntima
O no estamos en una forma muy ferviente, como el hermano que ora por el almuerzo, y cuando ora por el almuerzo, ora por las misiones, ora por el hermano que está enfermo, se arrepiente de sus pecados, llora, habla en lengua y hace de todo. No. Existe la oración casual, la oración rápida, rutinaria, sin mucha profundidad. Da gracias por los alimentos. Y no es mala, pero tampoco es profunda. De modo que no podemos quedarnos solo en la oración casual. Un nivel superior de oración sería la oración comprometida. La oración comprometida, y esta es una oración más enfocada, más intencional, más específica. Una oración en la que usted separa un tiempo para encontrarse con Dios y, como vimos la semana pasada, lo hace en un lugar específico, lo hace en un tiempo específico, y usted simplemente separa ese tiempo para orar. Es algo muy intencional, muy específico, muy enfocado. Un lugar donde usted ora regularmente, y también en esa oración usted busca respuestas y espera la respuesta de Dios. Como decía la semana pasada, lo reitero hoy, hay veces que en la oración usted no está hablando, está simplemente escuchando. Está teniendo momentos en que, aunque está en silencio, su espíritu no está en silencio. Momentos en que usted está buscando escuchar la voz de Dios, buscando escuchar lo que Dios quiere decirle. Pero también usted busca esa respuesta. Por ejemplo, cuando un padre comienza a orar por su hijo. Sí, es muy bueno orar por los hijos todos los días y pedirle al Señor cosas hermosas por nuestros hijos. Pero cuando su hijo está en necesidad, usted ora diferente, ¿verdad que sí? Cuando usted nota patrones de comportamiento que le preocupan, usted ora diferente. Cuando usted siente que el reino de las tinieblas ha hecho blanco en su hijo y su hijo está atacado, usted pasa a otro nivel y pasa de la oración comprometida a la oración de guerra, a la oración de guerra. Y sabes, en la oración de guerra, cuando nos olvidamos de nuestras necesidades, a veces tenemos que luchar nuestras propias batallas y las luchamos allí en la oración. Pero la oración de guerra es la que describe al creyente que ha pasado de orar por sí mismo y comienza a ser guiado por el Espíritu Santo. Como dice Romanos capítulo 8, versículo, no recuerdo el versículo ahora, yo iba a decir versículo 28, pero no es el 28. El 28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No es el 28, pero está en Romanos 8. Que a veces no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu nos ayuda. Hay veces que hay un hermano, y vamos a tocar este tema en 2 sermones más adelante, la oración por los otros. Hay un hermano, una hermana, hay una situación que está sucediendo y es el Espíritu Santo quien te está dirigiendo a hacer batalla por ese hermano, por esa hermana. Hay una situación en la iglesia, hay una situación con un hermano en misiones en un lugar. A veces usted ni siquiera conoce por nombre a la persona, pero Dios te está llevando a orar por alguien que está en una situación específica y usted se está convirtiendo en un guerrero espiritual, en un guerrero espiritual. Y así como lo vemos en Daniel cuando se propuso orar, dice que inmediatamente Dios envió ángeles guerreros. Y aunque no recibió la oración hasta mucho tiempo después, ya el cielo se estaba moviendo. Usted se da cuenta que usted con su oración, créalo, recíbalo, usted puede mover el cielo. El cielo se mueve cuando los hijos oran. El cielo se mueve cuando tú y yo nos ponemos de rodillas y clamamos a Dios. Algo espiritual sucede extraordinario. Algo espiritual sucede. Esa es la oración de guerra espiritual. Cuando usted se ha equipado de todas las armas que dice Gálatas, cuando usted se ha equipado como un guerrero espiritual y usted entra en un nivel en que no está preocupado por las cosas materiales, no está pidiendo tonterías, ni boberías, ni caprichos, ahora está clamando por algo que es eterno. Ahora está clamando por algo que es de carácter espiritual, algo que quizás es intangible, pero es de mucho más valor que algo tangible, que algo material, que algo pasajero. Tristemente,
muchas personas no llegan a ese nivel de oración, y para que una oración nos transforme, tenemos que pasar de la oración casual a la oración comprometida. Y si queremos lograr una victoria mayor y ser guerrero de oración, tenemos que llegar a ese nivel de guerra espiritual a través de la oración. Cuando un pueblo que sabe orar, ora, el infierno tiembla. Cuando un pueblo que sabe orar, ora, el infierno tiembla. Por eso dice la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero tiene que comenzar con la oración. Tenemos que humillarnos en oración, y ese es el tercer nivel de oración. Hay un ejemplo en la palabra de Dios y está en Colosenses capítulo 4 y versículo 12. Estamos hablando de un hombre que a usted no le gustaría, pero las virtudes que tiene este hombre sí le gustaría. Epafras. Colosenses capítulo 4 y versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre, escucha esto, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Así lo dice la Reina Valera. Si usted me sigue en otra versión, pues lo dice diferente. Pero me encanta como lo dice en esta versión, que es la más literal, porque dice que siempre estaba rogando. ¿Verdad? Que pone la oración, pone la comunicación y le da fervor a esa comunicación. Rogar no es lo mismo que decir, sin sentimiento, sin emoción, sin intensidad. Rogar implica intensidad, implica emoción. Y aquí lo dice: siempre rogando encarecidamente. Ese es un hombre que conocía lo que es este tercer nivel de oración, la oración de guerra espiritual. Lo triste es que muchos creyentes nunca pasan de la oración casual, y quiera Dios que si su estilo de vida de oración siempre ha sido una oración casual, que hoy podamos identificarlos como lo que es, como un pecado. Podamos ver las consecuencias, podamos ver el peligro de tener ese tipo de vida de oración que sea todo casual, y podamos arrepentirnos de eso y cambiar y conquistar para siempre nuestra vida de oración. De modo que lo primero que quisiera hacer hoy, después de hablar de estos tres niveles de oración, es convencernos de que la falta de oración es un pecado contra Dios. La falta de oración es un pecado contra Dios. Y si regresamos al 1 de Samuel capítulo 2 y versículo 23, vamos a ver claramente que no orar es pecar. Escuche bien, contra Dios. Es pecar contra Dios. En cuanto a mí, lejos esté de mí pecar contra el Señor, dejando de orar por ustedes. Cualquiera pensaría que dejar de orar por alguien es un pecado en contra de esa persona, y en efecto lo es. Pero aquí de lo que dice Samuel que lejos esté de él es dejar de pecar contra ¿quién? Contra Dios. En cuanto a mí, lejos esté de mí pecar contra el Señor, dejando de orar por ustedes. Al contrario, seguiré enseñándoles el camino bueno y recto. Vemos claramente que Samuel considera no interceder, no orar por otros, un pecado en contra de Dios. No solamente en contra de los otros, sino en contra de Dios. Cuando no oramos, la raíz de la falta de oración es en sí un corazón orgulloso y dividido. Un corazón orgulloso y dividido. Y en el contexto del 1 de Samuel, lo vemos como cuando este pueblo tenía mucho orgullo y quería ser como los otros pueblos y tener un rey. Estaban despreciando a Dios. Y no hay una forma más vívida de manifestar orgullo que despreciar la agenda de Dios, que despreciar lo que Dios quiere hacer. La agenda de Dios siempre es perfecta. Los planes de Dios no siempre son los más deseados, no siempre son los que más entendemos,
No siempre son los que más disfrutamos, pero siempre son los mejores. El plan de Dios, la voluntad de Dios, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, es siempre buena, agradable y perfecta. Es buena, no es mala. Aunque lo que te esté sucediendo se manifieste o se sienta como algo malo, su voluntad, aún a través de eso, es buena. Su voluntad es buena. Es agradable. Cuando llegues a entender la voluntad de Dios, yo sé que al principio a veces cuando pasamos por una situación, no entendemos la voluntad de Dios y por supuesto no lo disfrutamos. Pero cuando lo entendemos, su voluntad es agradable y es perfecta, no le falta nada. No le falta nada. En Santiago capítulo 4, versículo 2, se nos da una muestra también de esto. Dice, no tienen porque no piden. Hay personas que no quieren acercarse a Dios y pedirle al Señor por no invitar a Dios a que trate en su vida. Esto pasa mucho cuando hay conflictos entre hermanos en la iglesia. Si lo traemos a la oración y una oración genuina y real, estamos invitando a Dios a que maneje ese conflicto y consecuentemente estamos invitando a Dios a que gobierne nuestra vida y cedemos nuestra voluntad a Dios. Y hay veces que no queremos ceder nuestra voluntad a Dios porque sabemos que vamos a tener que rechazar, vamos a tener que humillarnos, vamos a tener que romper con el orgullo, vamos a tener que pedir perdón, vamos a tener que aceptar que estoy en lo incorrecto. Y no, hay veces que el hombre prefiere no pedirle a Dios para no invitar a que Dios trate con la situación y nos humille y nos transforme y nos cambie. También pasa mucho en las relaciones conyugales. Es difícil pedirle perdón al cónyuge, al esposo o a la esposa. Es difícil vencer el orgullo y decirle, perdóname, estaba en lo incorrecto, tú estabas en lo correcto. Pero esas palabras sanan cuando ocurre así, ¿verdad? Y ocurre así cuando hemos recibido de Dios en oración. A veces estamos disfrutando tanto nuestra vida, nuestra carne se está gozando, estamos disfrutando todo lo que el mundo puede ofrecer, que no queremos que Dios intervenga. Porque el deseo de la carne es en contra del deseo del espíritu y los dos tienen una lucha viva, irreconciliable. De modo que si hay personas que están disfrutando mucho su vida natural, quizás no quieran que Dios intervenga, porque entonces vamos a tener que aprender a vivir en el espíritu y no en la carne. Y vivir en el espíritu es someter la carne, es someter nuestros deseos, es someter nuestras pasiones, es disciplinarnos, y a muchas personas no les encanta eso. No solamente eso, Santiago, hemos visto Santiago capítulo 4, versículo 2. Ahora vamos al versículo 17, Santiago 4, 17. Dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. De modo que desde este punto de vista, se comete pecado cuando sabemos que debemos orar por algo y no lo hacemos. ¿Sí o no? Queda muy claro allí. Cuando sabemos que tenemos que orar, el pecado de omisión, omitimos la oración y consecuentemente estamos pecando. Es decir, muchos de nosotros pensamos en la oración como algo bueno que debemos hacer o algo bueno que hacer, pero no lo vemos como algo que tenemos que hacer. Generalmente el cristiano ve la oración como algo bueno que hacer, pero no lo ve como algo que tenemos, que es un mandato, que no es opcional, que no es cuando nos sentimos que tenemos el deseo, sino que debemos de hacerlo. Orar es bueno, y cuando no oramos estamos siendo simplemente desobedientes y estamos dejando de hacer lo bueno que sabemos que tenemos que hacer. Así que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, vemos también que no orar es una señal de incredulidad. No orar es una señal de incredulidad. Dice, sin fe es imposible
Usted debe subrayar esa palabra. Sin fe es imposible, no es opcional, no es si quizás, no es si me siento, no, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No orar es una señal de que usted no cree realmente que Dios puede hacer algo. Quizás hay personas en este lugar que han dejado de orar por su cónyuge, han dejado de orar por un hijo, han dejado de orar por una situación. Y cuando usted deja de orar por esas situaciones, lo que usted está haciendo es diciéndole: Dios, yo no creo que tú tienes poder, o yo no creo que tú me amas suficiente, o yo no creo que tú vas a responder mi oración. Dejamos de creer en Dios y consecuentemente dejamos de orar. No orar es una señal de incredulidad y esto ofende a Dios. ¿Verdad que sí? Cuando alguien en su familia no cree en usted, ¿se siente usted ofendido, sí o no? Por supuesto que sí. Dios también se siente ofendido cuando no creemos en Él. Y si entendemos la naturaleza del corazón del Padre, como dijo Jesús en el Sermón del Monte, que si nosotros, siendo padres malos, naturales, pecadores, lo que quiere decir, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas dádivas a aquellos que le pidan. Yo creo que el Señor está con todos sus recursos, deseoso de darte lo mejor, pero tú quieres depender de tu conocimiento, de tus habilidades, tú quieres depender de ti en lugar de depender de Él y por lo tanto no le pides. Tú te las quieres arreglar por ti mismo cuando Él tiene todos los recursos y todas las soluciones para todos tus problemas, pero simplemente por no acercarte a Él, por no ponerlo delante de Él, eso tiene que ofender a Dios. No orar es una señal de incredulidad. La falta de fe, el que se acerca a Dios tiene que saber que le hay. En otras palabras, que Él en realidad es tu Padre, que Él en realidad es todopoderoso, que en realidad no hay nada imposible, nada difícil para Él, que en realidad Él te ama, que en realidad no se cae un pelo de tu cabeza sin que a Él le importe, a Él le importa todo en tu vida. Alguien se acercó en una ocasión a un general y le dijo: yo he aprendido a orar por las cosas pequeñas de la vida. Y el general le respondió: ¿y hay para Dios algo grande? Todas las cosas que puedas presentarles a Dios son todas pequeñas ante Él. Pero al mismo tiempo, aunque sean todas pequeñas, para Él son importantes. Y Él quiere escuchar nuestra oración, quiere que nos acerquemos a Él con confianza. No orar es una señal de incredulidad y por lo tanto un pecado. Isaías 59, versículo 2. El pecado nos impide orar. Es decir, no solamente dejar de orar es un pecado, sino que el pecado en sí mismo nos impide orar, y no orar nos aleja de Dios. Dice el versículo 2, Isaías 59, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de estos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Él se alejó y ya no los escuchará. Cuando la persona sabe que está en pecado, ya no quiere orar, porque sabe que está lejos de Dios. Y cuando uno está lejos de Dios, cuando uno ha ofendido a Dios, cuando uno anda por el mal camino, cuando anda haciendo las cosas que no debe hacer, la única oración que Dios escucha es perdón. La única oración que Dios escucha es la oración de arrepentimiento. Esa Dios la escucha. El resto no las escucha. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. ¿Saben que no hay forma de torcerle el brazo a Dios? Y no hay cantidad de palabras que convenzan a Dios. No hay cantidad de sacrificio que convenza a Dios, que le tuerza el brazo a Dios. Es solo la obediencia
es solo la obediencia, es solo el arrepentimiento lo que convence al Señor. Es decir, hay personas que saben que están haciendo algo mal y piensan que porque le digan a Dios palabras lindas y se vuelven más religiosos que nunca. Muchas palabras lindas, muchas palabras muy elocuentes al estilo de David y los Salmos, como si eso convenciera a Dios porque sus palabras son más lindas. ¿Saben lo que dice Dios de las palabras lindas, incluso de la música, cuando el corazón está lejos? Que es fuego extraño, que Dios no lo recibe, que Dios no se agrada. Entonces no hay cantidad de palabras lindas, no hay cantidad de música linda. Usted puede convertirse en un poeta y eso no va a cambiar el corazón de Dios. Otro malentendido es el ayuno. Hay personas que ayunan y ayunan en contra de la voluntad de Dios para torcerle el brazo a Dios. Ahora Dios me va a escuchar porque yo quiero esto y ahora es esto. Y ayunan tanto como si el ayuno pudiera torcerle el brazo a Dios. ¿Saben lo que sucede en el ayuno? Que Dios es quien te tuerce el brazo a ti. Y como ya no le estás prestando atención, tu cuerpo no le está prestando atención a ninguno de los sistemas del cuerpo, el alimento y demás, entonces ahora toda tu atención está enfocada en el Señor y es Dios quien te tuerce el brazo a ti. Es Dios quien nos cuestiona, es Dios quien nos transforma y no al revés. Lucas capítulo 18 versículo 1. La falta de oración es, así de sencillo, desobediencia a Jesús. Jesús le contó, estoy leyendo Lucas 18:1, Jesús les contó una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. De modo que no orar es simplemente desobedecer. El punto que estamos tratando es que la falta de oración es pecado, no es simplemente que dejamos de hacer algo bueno, no. Dejar de hacer algo bueno, como dice Santiago, es pecado. Y orar todo el tiempo, orar siempre sin desanimarse, es un mandato de Dios, de modo que no hacerlo es claramente y literalmente pecado. Colosenses capítulo 4 versículo 2. La falta de oración es simplemente falta de obediencia. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Y si ese es un mandato, lo podemos ver en el sentido literal en que está, es el sentido imperativo, aún en el español. Podemos entender que es una orden, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Falta de oración es simplemente falta de obediencia. No orar es un pecado. Ahora quizás usted está pensando en, pero yo oro todos los días. Yo todos los días le doy gracias a Dios y yo todos los días agradezco por los alimentos y demás. Sí, si tu oración es esa oración casual, tú estás chequeando la cajita de orar, pero tú sabes que no te has encontrado con Dios. Tú sabes que no te has encontrado con Dios. Dios quiere algo más de ti. Es como que usted puede estar en su casa todos los días con su familia y todos los días le dice buenos días a sus hijos, a su esposa, pero no hay una comunicación íntima, no hay tiempo de calidad, ¿verdad? A eso me estoy refiriendo. Si toda su vida, su conversación es superficial, buenos días, ¿cómo estás? Y ahí acabó todo, esa familia no va para ningún lado. Ahí no hay relación. Para que haya relación tiene que haber perdón, tienen que haber emociones, tiene que haber vida, tiene que haber intimidad. Y Dios no está conforme. Dios no está conforme con solo buenos días. Dios no está conforme con solamente gracias por los alimentos. Dios quiere tu corazón. Y si en nuestro tiempo de oración no está nuestro corazón, pues entonces estamos teniendo una conversación casual, pero no transformadora. Y Dios quiere tu corazón. Dios te quiere a ti. No quiere palabras, no quiere palabras mecánicas. Él quiere tu corazón. Cuando tus palabras demuestran lo que hay en tu corazón y estás hablando con Dios, es entonces que Dios está complacido. Pero el punto número 2 es la falta de oración nos hace vulnerables al pecado y a Satanás. La falta de oración nos hace vulnerables al pecado y a Satanás. Ya vimos un versículo de
que nos dice eso. Si vamos a Mateo capítulo 26 y versículo 41, vamos a ver que la falta de oración nos lleva al pecado. No solamente que la falta de oración es un pecado, sino que la falta de oración nos lleva al pecado. Cada vez que tú has cometido cualquier pecado, aún más, cada vez que creyentes, que cristianos caen en ataduras de pecado, ¿eso puede existir? Sí, claro que puede existir. Cada vez que hay un creyente que está atado por un pecado y no es que lo cometió una vez, se convierte en un patrón, yo le garantizo que su vida de oración la dejó atrás hace mucho tiempo. De modo que la falta de oración nos lleva al pecado. Mateo capítulo 26 y versículo 41 dice: velen y oren para que no caigan ¿en qué? En tentación. Velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Somos seres naturales, pero también somos seres espirituales. Aquella persona que no ha nacido de nuevo, aquella persona que no conoce al Señor, ¿ok?, no tiene el Espíritu Santo. Pero tú y yo tenemos el Espíritu Santo. Él habita en nosotros. ¿A quién tú alimentas? Ese es el que va a ser fuerte. Si alimentas la carne va a ser fuerte. Si desalimentas el Espíritu, si no alimentas el Espíritu, pues no vas a ser una persona espiritualmente fuerte. Es algo muy sencillo. ¿Y cómo somos espiritualmente fuertes? No hay una forma de hacerlo, sino es a través de la oración. Sí, la palabra, la enseñanza, el estudio bíblico es importante, es una parte muy importante, pero no ocurre aislado de la oración. La oración tiene que estar allí. Velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El pasaje que leímos ahorita es Isaías 59:2. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. El pecado impide que podamos orar, que podamos acercarnos a Dios, y creo que eso es un punto muy, muy fácil de entender. ¿Por qué hay tantas personas que caen constantemente en pecado? Hay personas que no salen de un ciclo. Usted lo ve siempre en el ciclo y terminan siempre fallando. Terminan siempre perdiendo la marca o perdiendo el blanco. No terminan con éxito, terminan con fracaso. Hay falta de oración. Hay falta de oración. No hay forma que alguien pueda tener éxito sobre el pecado si no oramos. ¿Cómo tú vences cualquier pecado? Orando, sometiendo tus pasiones a los pies del Señor, sometiendo tu voluntad a los pies del Señor, sometiendo tus actitudes a los pies del Señor, sometiendo tus emociones a los pies del Señor. ¿Estás airado? Bueno, hay que someterlo a los pies del Señor. Si usted está airado, una solución buena para la ira es la oración, porque no puedes orar airado. ¿Sí o no? No puedes orar airado. Para orar, no puedes estar airado. No puedes entrar en la presencia de Dios. No puedes hablar con Dios si estás airado. Es imposible, ¿verdad? Entonces, una solución muy fácil para la ira: orar. Nuestras emociones se calman, se alinean con el propósito de Dios, se alinean con el carácter de Dios cuando oramos. El tercer punto y el punto final de hoy es: la falta de oración impide el poder de Dios en nuestra vida. Impide el poder de Dios en nuestra vida. Santiago capítulo 5 y versículo 16. Santiago, medio hermano de Jesús, no se rindió al Señor Jesús, no lo conoció como su Señor y su Salvador mientras estaba en vida. Más bien, Lucas nos dice que los hermanos de Jesús pensaban literalmente que Jesús estaba loco.
Santiago incluido. En otras palabras, Santiago por un momento pensó que su hermano Jesús, imagínense oír a su hermano diciendo: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Cualquiera diría que está loco, ¿verdad? De modo que no juzguemos mucho a Santiago. Pero cuando Jesús muere y resucita, como que Santiago entendió, y los hermanos de Jesús y las hermanas de Jesús, porque tenía hermanas también, entendieron que no eran solo palabras, que era la verdad lo que Jesús estaba hablando. De modo que en Hechos capítulo 2 se nos dice que cuando se reunían en el templo a orar, ahí estaban las hermanas y los hermanos de Jesús, incluyendo a Santiago. Tanto así que Santiago dedica el resto de su vida a servir a aquel que carnalmente fue su hermano, pero que entonces se convirtió en su Señor, entonces se convirtió en su Dios. Y una de las cosas que Santiago nos habla es la importancia de ser reales con Dios, la importancia de la autenticidad y la sabiduría de Dios aplicada en nuestro diario vivir. En otras palabras, que nuestra fe se vuelva práctica en el día a día. Y una de las cosas que estoy seguro que Santiago experimentó en muchas ocasiones es lo que él atiende aquí, o de lo que él habla aquí. Santiago 5, versículo 16 dice: por tanto, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficiente. ¿Se dan cuenta de lo que decía ahorita? ¿Hay algún conflicto entre algún hermano? ¿Hay algún conflicto entre cónyuges? Confiésese unos a otros sus pecados y oren unos por otros. En la vida matrimonial, los conflictos en la casa, una de las formas de resolver los conflictos en la casa es entender que tu cónyuge es tu hermano en Cristo o tu hermana en Cristo, y consecuentemente tú has de practicar lo que la Biblia nos dice como hermanos y hermanas. Por tanto, confiénsense unos a otros sus pecados. A ver, vamos a confesarnos, mi amor. Y ahora yo voy a orar por ti y tú oras por mí. Mire, es difícil que un conflicto no se solucione si usted hace esas dos cosas nada más: confesarse y orar unos por otros. Ahora, pero no solamente esto es sanador, sino que también es poderoso. Cuando hay dos o tres que están de acuerdo, ¿qué dice la palabra? Que si dos o tres se pusieren de acuerdo, todo lo que ataren en la tierra será atado en el cielo. Pero para que dos o tres estén de acuerdo, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer lo que dice aquí Santiago: confesarse unos a otros y orar unos por otros para que sean sanados. Y cuando dice que la oración eficaz del justo puede mucho, o la oración del justo es poderosa y eficaz, ¿a qué se está refiriendo? Del justo. ¿Quién es el justo en este caso? El justo en este caso es el reconciliado. Ahora ha medido el estándar de justicia de Dios. No estoy hablando solamente de la justificación, ya estoy hablando de alguien que fue justificado en Cristo, pero alguien que ha violado la ley, alguien que está en conflicto, ¿ok? Soluciona su conflicto y ahora se convierte en alguien justo. La oración eficaz del justo. Es por eso que no puede alguien estar en conflicto con su cónyuge, con su esposa, con su familia, con sus hermanos en Cristo, y al mismo tiempo que su oración sea eficaz. Pastor Aubrey en el sermón de la mañana dijo un texto que yo no lo traía, pero no sé por qué no lo traje, porque el texto habla precisamente de esto. No lo tengo ahora, pero es cuando dice: cuando vayas al altar a traer tu ofrenda y te acuerdes que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano. Y entonces tu ofrenda es aceptada. No hay algo más poderoso que el cuerpo de Cristo unido, que el cuerpo de Cristo unánimes. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos,
todos unánimes juntos. Muchas personas no entienden cómo eso se logró, porque habían 120. ¿Cómo es que 120 personas estaban unánimes juntos? Bueno, pasaron 10 días. 10 días. La mayoría de los viajes a Israel tienen un periodo de 10 días intencionalmente, y usted se convierte en una familia en esos 10 días. En esos 10 días y más los 120 que estaban en el aposento alto, estaban en una habitación. Fue un retiro de 10 días en la misma habitación. Posiblemente estaban un poquito, no sé si se bañaban o no en esos 10 días, pero si algo era cierto es que en esos 10 días llegaron a confesarse muchos a otros sus ofensas. De 500 se redujo a 120. Algunos pues se fueron, se cansaron, no va a pasar nada. Pero quedaron 120 que estaban unánimes, juntos. ¿Y qué? Y en oración. Y es por eso que el fuego de Dios descendió y transformó, y ese fue el principio de la iglesia. Cuando no hay conflictos y hay acceso libre a la presencia de Dios, es entonces que somos una iglesia poderosa. No hay forma de ser una iglesia poderosa si en oración no vencimos todos nuestros conflictos. Vamos a Mateo, por último, Mateo capítulo 17, versículos del 19 al 22. Dice, más tarde, los discípulos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? Versículo 20, ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí y hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Nada sería imposible. Así lo dice la Nueva Traducción Viviente. Ahora, aquellos que les gusta estudiar la Biblia y comparar versiones, usted se da cuenta que el versículo 21 está excluido en la Nueva Traducción Viviente. Pero si usted lo lee digitalmente en su celular, va a ver que hay un paréntesis, hay como una D allí. Usted hace clic en esa D y le va a aclarar por qué el versículo 21 no está incluido allí. Y no está incluido porque en algunos manuscritos no está. En otros se añade lo siguiente. Vamos a leerlo en la Reina Valera. Mateo 17, del 19 al 22, en la Reina Valera dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Estaba refiriendo a un demonio. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Pero este género no sale si no es con ayuno y oración. Se trataba de un endemoniado. Un endemoniado, llegó un padre a pedirle a Jesús por su hijo. Su hijo había estado endemoniado, poseído por un demonio, al punto que lo echaba al fuego, lo echaba al agua, y un desastre en la vida de esta persona endemoniada, este hijo endemoniado. Evidentemente los discípulos trataron de reprender el demonio y no. Se fue el demonio. Solo se fue cuando Jesús oró por este muchacho. Y lo que Jesús le dice aquí a los discípulos, y cuando unimos las versiones y hacemos un estudio de estos pasajes, podemos entender que el denominador común era falta de fe. Primero, falta de fe. Por eso dice en el contexto, si tuvieras fe, como un grano de mostaza, dirías a la montaña, pásate de aquí para allá, y pasaría. ¿Por qué es que no tenían fe? ¿Por qué es que no tenían fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En nuestra relación con Dios, ejercitamos la fe. En nuestra relación con Dios, ejercitamos la fe. Y ejercitamos la fe cuando estamos luchando contra algo en contra. Como cuando alguien va al gimnasio y comienza a levantar pesas, ¿verdad? Y hace muchos ejercicios de resistencia. Es la repetición del ejercicio y el tamaño de la resistencia, en este caso las pesas, lo que hace posible que
los músculos crezcan, ¿verdad? Y hay un proceso biológico, pero la resistencia es lo que hace eso posible. Se está ejercitando. Cuando tú y yo estamos luchando y un día tras otro luchamos y vemos que la carga es grande, pero seguimos luchando, estamos ejercitando nuestra fe. Nuestra fe está creciendo como los músculos de un fisiculturista o alguien que hace pesas. Así es que se ejercita la fe. En otras palabras, mientras más grande sea el obstáculo, más grande es mi fe, porque yo le creo a un Dios que es más grande que todo obstáculo. Yo le creo a un Dios que es más grande que todo obstáculo. Y por lo tanto, pase lo que pase, mi fe va a ser inquebrantable, mi fe va a ser inmovible. Algo que le faltaba a los discípulos era falta de fe. Pero el punto hoy no es solamente la falta de fe, que es importante la oración, porque si uno no se acerca a Dios con fe, creyendo, pues la oración no es efectiva, ¿verdad? La fe es parte de la oración. Pero Jesús le dice más. Dice, este género no sale si no es con ayuno y oración. ¿Se da cuenta de lo que decía al principio? Que hay diferentes niveles de oración. No puede ser una oración casual. La oración de buenos días y la oración de gracias por los alimentos no saca demonios. La iglesia era una iglesia poderosa porque estaban todos unánimes juntos, porque se habían perdonado, porque ya no habían conflictos, pero además que no habían conflictos y se habían perdonado, ¿qué estaban haciendo? Estaban en oración, estaban buscando la presencia de Dios. Y yo creo que en nuestra iglesia, en Iglesia Familia Multicultural y en muchas iglesias, necesitamos más tiempo de ayuno y oración, más tiempo en que pasamos los 5 minutos de darle gracias a Dios por el día, pasamos el momento en que se nos acaban nuestras peticiones personales, pasamos el tiempo en que ya no tenemos nada que decirle al Señor, y es entonces que nos encontramos con Dios. Es entonces que nos encontramos con Dios y clamamos al Señor por otras personas. Hay personas que no saben lo que es ser guiados por el Espíritu Santo, que no saben lo que es ser guiados por el Espíritu Santo en clamar por otra persona. Hay gente que no sabe lo que es la intercesión. Esto de interceder por otros, esto de gemir por otros, esto de rogar por otros, es un concepto totalmente desconocido para muchos creyentes. Yo quiero decirle, no hay liberación de demonios, no hay una gran victoria espiritual si no hemos llegado a ese nivel de oración. La falta de oración es un pecado, y la falta de oración a ese nivel es desconocer el poder extraordinario, el poder transformador que tiene la iglesia que ora.